El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 9 de enero de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Venezuela anuncia la excarcelación de un número importante de presos venezolanos y extranjeros como gesto de paz unilateral. Petro y Trump acordaron acciones conjuntas contra el ELN. El año 2025 fue el más violento en Ecuador por las disputas entre bandas, según ministro. Refuerzan seguridad en Parlamento de Honduras tras explosión. México presume su nivel más bajo de homicidios desde 2016, mientras expertos cuestionan cifra. Trump reitera que el gobierno cubano está muy cerca de caer tras captura de Maduro. Senado de Estados Unidos vota para limitar capacidad militar de Trump en Venezuela. Coalición de Inmigración en Nueva York acusa a Kristi Noem de mentir sobre ciudades santuario. Aquí están las noticias. Nueva York. La Coalición de Inmigración de Nueva York arremetió contra la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quien acusó de mentir sobre las ciudades santuarios con el propósito de iniciar el miedo entre los residentes de la ciudad y que el alcalde Zoran Mandani dé la espalda a esta política de proteger a inmigrantes. Mientras nuestra nación lamenta el impactante asesinato de Rini Nicole Good a manos de un agente de ICE, esta conferencia de prensa constituye un duro reproche a los reclamos de la justicia. Esta conferencia de prensa constituye un duro reproche a los reclamos de justicia, a la vez que denigra las mismas políticas que han mantenido seguros a todos los neoyorquinos, dijo el presidente y director ejecutivo de la coalición, Murad Awadeh, sobre declaraciones de Noem, que ofreció una conferencia de prensa en Nueva York. Noem acusó al alcalde Mandani de proteger a violentos pandilleros transnacionales a expensas de los neoyorquinos, al referirse a la ley municipal que convirtió a Nueva York en una ciudad que protege a inmigrantes o ciudad santuario, como se les llama, porque limitan la cooperación entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE y que son rechazadas por el gobierno del presidente Donald Trump. Noem también reiteró su apoyo al oficial del ICE que mató a tiros a Rini Nicole Good en Minnesota, a la que acusa de haber utilizado un vehículo como un arma con el propósito de presuntamente embestir a los agentes en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado. El Departamento de Seguridad Nacional carece de la autoridad para dictar leyes locales o estatales y, en cambio, se ha basado en narrativas engañosas para impulsar su inhumana agenda política. Los hechos son claros. Las ciudades con políticas santuarios como la nuestra mantienen seguras a las comunidades, afirmó en un comunicado el activista. Awadeh aseguró a Noem que los neoyorquinos no se dejarán intimidar por la secretaria del DHS ni por nadie más. Minneapolis. El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, que mató a una mujer estadounidense en Minneapolis, en el estado de Minnesota, durante una protesta el pasado miércoles, fue arrastrado unos 100 metros por un coche a la fuga en una redada anterior, recogen medios locales. El agente federal, identificado por un medio local como Jonathan Ross, necesitó 20 puntos de sutura tras el suceso por una herida en el antebrazo. El conductor que se fugó fue condenado por agresión el mes pasado, informó The New York Times, que agrega que Ross reside en Minneapolis y que es un veterano con 10 años de experiencia en los equipos de respuesta especial de las operaciones del ICE. Mientras el Minnesota Star Tribune explica, de acuerdo con una persona cercana al caso y documentos judiciales, que el suceso ocurrió el pasado mes de junio, cuando Ross participaba en la detención de Roberto Carlos Muñoz, de Guatemala, un ciudadano mexicano que había sido condenado y detenido previamente. El mexicano, asegura el medio, ignoró las órdenes de los agentes, entre ellas el de bajar la ventanilla, lo que hizo que el agente federal rompiera su ventanilla trasera y metiera la mano para desbloquear la puerta, lo que provocó que fuera arrastrado por el vehículo.
Este historial podría en parte reforzar el argumento defendido por la administración de Donald Trump, que asegura que disparó hasta acabar con la vida de Renee Good, la mujer de 37 años, fallecida esta semana porque ella dirigió su coche contra él. ¿No creen que quizás esté un poco sensible ante la idea de que alguien lo embista con un automóvil?, aseguró el vicepresidente J.D. Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Todos los miembros del gobierno de Estados Unidos han respaldado a los agentes del ICE y han llegado a acusar a la víctima de terrorismo interno. Sin embargo, pese a que la investigación sobre el accidente aún está en curso, este no es el relato por el que apuestan los miles de ciudadanos que protestaron por su muerte, ni todos los dirigentes políticos que denuncian que los disparos de Ross supusieron un abuso de poder. Gu falleció durante una protesta por la presencia del ICE en la ciudad. La mujer, que bloqueó con su coche el paso de los agentes, estaba maniobrando su vehículo en medio de la redada cuando los agentes se le acercaron para intentar detenerla, y Ross, que se encontraba delante, le disparó acabando con su vida. El gobierno de Estados Unidos ha enviado desde principio del pasado diciembre unos 2,000 agentes federales a Minnesota. La ciudad más poblada del estado de Minnesota ya fue protagonista en 2020 del asesinato de George Floyd, a una milla de donde ocurrió el de Good, a manos de un policía que desató una oleada de protestas antirracistas en todo el país. Desde su creación, el ICE ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación y racismo que se han disparado desde el inicio del segundo mandato de Trump, que lo ha convertido en la herramienta fundamental de su política de deportaciones masivas. Washington. El Senado estadounidense dio un paso importante para la aprobación de una resolución para frenar las acciones militares del presidente Donald Trump en Venezuela, una rara reprimenda bipartidista que llega tras la captura del líder Nicolás Maduro. La legislación impulsada por los demócratas que prohíbe nuevas hostilidades de Estados Unidos contra Venezuela sin autorización explícita del Congreso superó una votación procesal clave con el apoyo de 5 republicanos. La votación final prevista para la próxima semana se considera ahora poco más que una formalidad. Sin embargo, el esfuerzo es visto en gran medida como simbólico, ya que la resolución enfrenta una cuesta pronunciada en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana, aunque corta, es más proclive a seguir los intereses de la Casa Blanca. La votación procesal de ayer jueves fue una estupidez, reaccionó Trump, que consideró que los 5 senadores que se aliaron a los demócratas para intentar arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a Estados Unidos. Aunque la legislación fuera aprobada a las 2 cámaras, sería vetada con toda probabilidad por Trump. Para superar el veto presidencial, ambas cámaras deberían volver a aprobar el proyecto de ley, pero esta vez con mayoría mucho más sustanciales. Los miembros del Congreso menos valientes hacen todo lo posible para evitar asumir responsabilidades, para evitar la votación trascendental de declarar la guerra, dijo el senador Rand Paul, el republicano de Kentucky, que rompió con gran parte de su partido para copatrocinar la medida. Pero que no haya duda, bombardear la capital de otra nación y destituir a su líder es un acto de guerra claro y simple. Ninguna disposición de la Constitución otorga tal poder a la presidencia, añadió este senador de tendencia libertaria, que aunque es republicano, mantiene a menudo enfrentamientos con Trump. El presidente dijo en una entrevista publicada ayer jueves por el New York Times que Estados Unidos podría dirigir Venezuela y aprovechar sus reservas de petróleo durante años. La administración ha sostenido que la operación contra Maduro estaba legalmente justificada como parte de una campaña más amplia contra el narcotráfico transnacional y además porque el gobernante depuesto había robado las elecciones de 2024. Trump declaró a principio de su mandato organizaciones terroristas a varios carteles narcotraficantes. Los líderes republicanos defendieron en gran medida al presidente, destacando su autoridad para llevar a cabo acciones militares limitadas en defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en que cree que el gobierno cubano está muy cerca de caer, pero evitó amenazar con una intervención directa durante una entrevista en un programa de radio de corte conservador.
Trump afirmó que creía en la posibilidad de una pronta caída del gobierno de Miguel Díaz-Canel cuando el comentarista conservador Hugh Hewitt le preguntó sobre el tema en una entrevista. Sin embargo, el mandatario no hizo alusión a una posible intervención en el terreno, al asegurar que no se puede ejercer mucha presión, y dijo que la posible caída del régimen estaría vinculado a que La Habana está perdiendo el respaldo económico de Venezuela, luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y avanzara esta semana acuerdos políticos y económicos con el gobierno interino de Caracas. Aunque Trump evitó hablar de operaciones en Cuba, resaltó durante la entrevista que la política de presión de su administración sobre La Habana continuará. El pasado domingo, Trump ya había hecho alusión a una posible caída de Cuba, cuando en declaraciones a bordo del avión presidencial justificó este extremo amparado en que La Habana dejará de verse beneficiado por el petróleo venezolano. Históricamente, Venezuela y Cuba han mantenido una alianza política y económica estrecha desde principios de la década de 2000, cuando el presidente Hugo Chávez firmó un acuerdo de cooperación que convirtió a Caracas en el principal proveedor de petróleo de la isla, con precios bajos, a cambio del envío de profesionales cubanos como médicos o maestros que fueron desplegados para cumplir programas sociales. La operación militar ordenada por Trump en Caracas el pasado 3 de enero para capturar a Maduro dejó un saldo de 32 militares cubanos fallecidos que prestaban servicio como parte de las misiones de cooperación entre ambas naciones, de acuerdo con el gobierno cubano. En junio de 2025, Trump firmó un memorando para endurecer la política estadounidense hacia Cuba, prohibiendo transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el gobierno, y reforzando la prohibición de turismo a la isla, así como la supervisión de viajes y operaciones económicas relacionadas. Ciudad Juárez, México. La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro provocó preocupación e inquietud en la frontera norte de México, particularmente en Ciudad Juárez, donde habitantes se preguntan si este tipo de acciones podría repetirse en territorio mexicano ante las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. Un día después de la operación militar del 3 de enero para capturar a Maduro, Trump apuntó directamente a su vecino del sur. Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse porque se están filtrando los estupefacientes desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los carteles son muy fuertes en México, afirmó el mandatario estadounidense. Las palabras de Trump resuenan especialmente entre los más de 1,5 millones de habitantes de Ciudad Juárez, una de las mayores localidades del lado mexicano de la frontera de ambos países y con fuertes vínculos culturales, sociales y económicos con El Paso, Texas, en Estados Unidos. Para Ernesto Alexander Vasconcelos, abogado penalista y especialista en derecho migratorio, de origen venezolano y con más de 2 décadas en Ciudad Juárez, lo ocurrido representa un hecho sin precedentes. Creo que lo que existe más bien es un parteaguas históricos. Nunca en la historia, no sé si en la moderna o en la historia clásica, se haya visto que un país o una potencia como lo es Estados Unidos haya intervenido de manera violenta en un país soberano para capturar y tomar preso a su presidente, señaló. A su juicio, esta acción marca el fin de la diplomacia tradicional, ahora fuera máscaras, y Estados Unidos claramente entra y tiene lo que quiere. Por ello, Vasconcelos consideró que el mensaje enviado por Washington impacta directamente a América Latina y a México. Ciudad de México. México ha anunciado una notable disminución en las tasas de homicidio, afirmando que 2025 marcó el nivel más bajo desde 2016. Sin embargo, mientras que la reducción de asesinatos es ampliamente reconocida, algunos analistas cuestionan si este logro se debe exclusivamente a las acciones gubernamentales. Según las cifras presentadas durante la conferencia presidencial, el año pasado se registraron 17.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esta es la cifra más baja en una década y contrasta significativamente con los 29 registrados en 2018, el punto más alto en las últimas 2 décadas. A pesar de estos datos, no se proporcionaron las cifras totales de asesinatos para 2025, lo que dificultaría una comparación directa con años anteriores. La presidenta Claudia Sheinbaum
enfatizó una reducción del 40% en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. Esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016, declaró la mandataria, atribuyendo el éxito a una estrategia de coordinación con todas las áreas de seguridad, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados. El número de homicidios empezó a crecer desde 2006 con el inicio de la guerra frontal contra los carteles lanzada por el presidente Felipe Calderón y tuvo su máximo durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo una llamada telefónica con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para discutir la situación en Venezuela, informó la presidencia brasileña en un comunicado. En la llamada, ambos líderes condenaron los ataques de Estados Unidos en Venezuela durante el fin de semana y expresaron su deseo de cooperar con Caracas para traer paz, diálogo y estabilidad a la región, dijo Brasil. Más temprano, la presidencia brasileña dijo que Lula sostuvo llamadas por separado con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para hablar sobre Venezuela. Repudiamos los ataques contra la soberanía venezolana y rechazamos cualquier postura que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia, dijo Lula da Silva en un mensaje publicado en la red social X, donde comenta sobre la conversación que tuvo con Sheinbaum. Reiteramos nuestra defensa del multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio, y enfatizamos nuestros intereses en seguir cooperando con Venezuela en favor de la paz, el diálogo y la estabilidad en el país y la región. Tegucigalpa. La Policía Nacional y el Ejército de Honduras reforzaron la seguridad exterior e interior del Parlamento después del lanzamiento de un artefacto explosivo que lesionó a una diputada del Partido Nacional, formación que gobernará el país a partir del 27 de enero. La explosión causó lesiones en la cabeza y la espalda a la diputada Gladys Aurora López, de la fuerza opositora derechista, que venció en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. Los efectivos policiales y militares se apostaron en el exterior del Parlamento, donde un reducido grupo de personas, al parecer activistas del gobernante Partido Libertad y Refundación Libre de Izquierda, coreaban la consigna voto por voto. Los manifestantes acudieron a un llamado del presidente del Parlamento, Luis Redondo, al pueblo hondureño, quien pidió que revisen casi 20,000 juntas receptoras de votos después de calificar los resultados de los comicios como un golpe de Estado electoral. Quito. El ministro ecuatoriano del Interior, John Reinberg, consideró que las disputas entre bandas criminales a las que el gobierno ha declarado la guerra convirtió a 2025 en el año más violento de Ecuador, con más de 9,000 homicidios registrados. 2025 es el año donde más operaciones contra el crimen se han realizado, una guerra contra los grupos criminales, donde hemos logrado capturar a 20 objetivos de alto valor, que son las cabecillas de las estructuras delincuenciales, dijo Reinberg en una entrevista. Sin mencionar un gobierno en específico, comentó que administraciones pasadas presuntamente pactaron con grupos criminales, lo cual ha permitido abrir las rutas del narcotráfico para que circule la droga libremente en el país, para generar más economía criminal. Y reiteró que el presidente Daniel Noboa ha recalcado que jamás pactará con las estructuras criminales. Empezamos una guerra contra ellos, dijo, al agregar que al desarticular a las cabezas, las estructuras se fragmentan y por ello comienzan a atacarse entre ellos porque están peleando una economía criminal en una zona donde antes estaban como una sola estructura. Eso ha generado muertes violentas que se cifran en torno a los 9,300 en 2025, anotó. Según el ministro, en los operativos realizados en 2025 se incautaron más de 10,640 armas de fuego y unas 300,000 municiones y dejaron 71,364 aprehendidos. Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaron realizar acciones conjuntas para golpear a la guerrilla del ELN que opera en la frontera con Venezuela, informó el gobierno colombiano. En su primera llamada telefónica, los mandatarios bajaron el tono
Tras una escalada de tensiones a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y amenazas de posibles acciones militares en Colombia. En esa comunicación, el izquierdista Petro aceptó una invitación de Trump para una reunión en la Casa Blanca. También se comprometieron a hacer acciones conjuntas contra el Ejército de Liberación Nacional, ELN, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti. Ahora el líder colombiano intenta asumir su rol protagónico en la región. Su gobierno afirmó en un comunicado que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará a Petro en el Palacio de Gobierno de Bogotá, sin precisar una fecha. Benedetti afirmó a medios que Petro informó a Trump sobre la visita de Rodríguez a la capital colombiana y se ofreció como mediador en las comunicaciones entre Washington y Caracas. Además, reafirmó que Colombia reconoce a la sucesora de Maduro como mandataria interina. Tras meses de tensiones, el clima entre Colombia y Estados Unidos es de alivio y tranquilidad después de la llamada, pero no hay un ambiente de triunfalismos, dijo el vicecanciller Mauricio Jaramillo. La palabra clave es cautela, añadió. Caracas. Venezuela anunció la excarcelación de un número importante de presos venezolanos y extranjeros de manera inmediata. El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien dijo: a los efectos de aportar y colaborar en los esfuerzos que todos debemos hacer por la unión nacional y la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Y añadió: considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, no detalló cuántos ni quiénes serán los beneficiados, ni tampoco aclaró si su liberación implicará la exoneración plena de los delitos de los que se les acusa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó en un comunicado que la periodista y activista venezolana con nacionalidad española, Rocío San Miguel, ha sido liberada. Madrid confirmó también que otros 4 españoles han sido puestos en libertad, en lo que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, celebró como un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos. En las últimas horas circularon rumores sobre el posible cierre de uno de los centros penitenciarios más emblemáticos, el edificio conocido como el Helicoide de Caracas, después de que Trump anunciara el fin de lo que describió como una cámara de tortura en la capital venezolana. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, dijo que tiene grandes expectativas de la liberación de todos los presos políticos, pero pidió que la liberación se enmarque en un proceso de reconciliación nacional y pacificación y no sea un simple gesto o una ficción de liberaciones de personas y luego encarcelación de otras. De acuerdo con Foro Penal, 806 presos políticos permanecían en cárceles venezolanas a fecha del 5 de enero. Caracas. La Asamblea Nacional Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, declaró héroes y mártires a las al menos 100 personas que, según el gobierno, murieron durante el ataque de Estados Unidos en Caracas y 3 estados cercanos a la capital el pasado sábado, cuando fuerzas del país norteamericano capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Según un texto aprobado por unanimidad, el pasado 3 de enero se produjo un acto de agresión e invasión contra el territorio y población venezolana en un atropello flagrante a los principios más elementales del derecho internacional, en el que cayeron heroicamente combatientes venezolanos y cubanos, lo que el legislativo condenó de manera categórica e inequívoca. Los diputados exhortaron a sus colegas en el mundo, así como a los gobiernos y pueblos, a rechazar el uso de la fuerza y respaldar el derecho internacional, la solución pacífica de los conflictos y el principio de autodeterminación de los pueblos. Naciones Unidas. La captura de Nicolás Maduro realizada sin un mandato del Consejo de Seguridad o las renovadas amenazas de Washington sobre Groenlandia sitúan a la ONU ante una de las crisis más delicadas para su credibilidad en años,
y ponen de nuevo en jaque su papel como garante del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Más allá de las condenas a la violación del principio de soberanía, la operación militar en Venezuela ha reavivado el escepticismo en los pasillos de la ONU sobre su capacidad para frenar las acciones unilaterales de las grandes potencias y garantizar el futuro del sistema multilateral. Hay una norma básica en las relaciones internacionales: los estados no deben atacar ni capturar a los líderes de otros estados, señaló el académico Thomas Weiss de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. El experto apunta que muchos gobiernos están alarmados por este precedente porque si otros líderes sienten que pueden ser humillados o detenidos, podrían reaccionar con agresividad. Para los académicos, el problema no es solo la operación en sí, sino lo que supone para la autoridad de la ONU. La acción ordenada por el presidente Donald Trump bajo el argumento de combatir el narcotráfico transnacional se basó en una interpretación unilateral de legítima defensa extremadamente amplia, según Weiss. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Queremos paz, necesitamos paz. Bye.